Hola, buenas. Soy Ana, nueva voluntaria de Solidary Wheels y Nonen Kitchen en Melilla. Estaré aquí varios meses. Os cuento un poquito esta última semana. Bueno, hemos visto que están llegando bastantes chicos nadando, jóvenes de entre 15 y 18 años, ¿no? Y que de momento no quieren entrar en el centro de menores, que es la Purísima, porque no confían en el sistema, porque saben que saldrán de allí sin documentación alguna. También saben por los compañeros que las condiciones no son las mejores para ellos. Entonces son chicos que de momento han decidido prefieren quedarse en la calle, ¿no? Son tantos los chicos que están llegando que algunos medios, el de Melilla, por ejemplo, ha sacado una noticia en la cual explican que cada vez hay más chicos intentando hacer risky en el puerto, ¿no? Intentando colarse en el barco para entrar en Península. O sea que somos varios los que nos estamos dando cuenta, ¿no? de que la llegada no para. Luego con estos chavales en la playa, no tenemos constancia alguna de ninguna entidad que haya trabajado con ellos, que haya ofrecido cursos, formaciones. Entonces estamos intentando nosotros darles clases de español, hacemos deporte, tenemos un nuevo compañero que hace curas para aquellos que tienen, bueno, algún problema, pero no son urgencias, por lo tanto no pueden ir al hospital. Y bueno, pues de momento esto es lo que estamos haciendo en la playa. Tenemos uno de estos chicos que es sordomudo, que se ha quedado en la calle porque ha cumplido los 18, lo han echado del centro sin documentación alguna, sin amparo alguno. Y antes este chico iba a una entidad a hacer formación, a hacer cursos, pero ahora con el COVID se ha paralizado. Entonces, bueno, también estamos intentando darle un poco de soporte y al menos que se sienta amparado por nosotras. Luego tenemos un grupo de chicas también de Gota de Leche, que desde el centro tampoco se les ofrece ninguna formación y también vienen con nosotros aparte para hacer clases de español, para hacer deporte, bueno, para tener un espacio para nosotras, ¿no? Para charlar, para explicar nuestras inquietudes. Una de ellas cumple este fin de semana 18 años y se quedará, bueno, la echarán del centro sin ningún tipo de documentación, como una entre muchas, ¿no? Que les ocurre esto. Y bueno, más o menos, pues esta es la información de esta semana. Seguiremos explicando, seguiremos contando cómo van estos chicos y lo que vamos haciendo por aquí, ¿vale? Que vaya bien. Hola, buenos días. Como supongo que habréis visto en las noticias, han construido un nuevo campo, una nueva cárcel en Lesbos. El viernes pasado ya no quedaba nadie en la calle. Mediante estrategias de engaño y amenaza, diferentes ONGs trabajando codo con la policía y las autoridades consiguieron registrar en el nuevo campo todas las personas que habían estado contenidas en la calle durante más de 10 días. El discurso prometedor para convencer a la gente decía algo como: mujeres y niños y personas con enfermedades no deberían dormir en la calle. Venid al nuevo campo, allí tendréis agua, electricidad y wifi. La entrevista para la petición de asilo empezará inmediatamente después de vuestro ingreso y en pocos días tendréis el resultado. El próximo lunes 21 de septiembre, las entrevistas empezarán para todas aquellas personas que estén registradas en el nuevo campo. Si no os registráis, vuestro proceso de asilo se cancelará y no tendréis ninguna posibilidad. El Ministerio de Migración asegura vuestra seguridad. No habrá peleas ni heridos. Las familias permanecerán unidas. Tendréis tienda, agua, comida, baños, electricidad, wifi y médicos. No creáis a nadie más. Venid al campo. ¿Y en quién vas a creer cuando hace 10 días que tú y tus prójimos estáis en una carretera, castigados, sin techo, paredes, agua, comida o baños? ¿En quién vas a creer si lo que buscas en este país es seguridad, asilo y te lo prometen? En 2 días lograron vaciar la carretera sin violencia policial. Maravillosa prensa, felicidades Europa. En 2 días 9.000 personas registraron voluntariamente, entre comillas, al nuevo campo, 240 de las cuales dieron positivo al test de corona al que sometían a todo el mundo antes de entrar.
¿Y creéis que tienen alguna estructura de aislamiento necesaria? No. Están todos juntos en tiendas de campaña en el medio del campo, solo una concertina les separa de los demás. ¿Y para los demás creéis que hay espacio suficiente? Tampoco. Por mucho que veamos imágenes de un campo grande, impoluto, lleno de tiendas, no había para todas las familias. Las tiendas son a compartir para 12 personas, muchas veces desconocidas, y los hombres solteros viven en literas en tiendas de 150 personas. ¿Habéis oído bien? 150. ¿Y de los baños? Tienen polycleans, esos baños móviles de plástico, a compartir cada 370 personas. Del wifi ya ni hablo porque por supuesto no iban a poner wifi en el campo. Y lo de la electricidad era real en las primeras 100 tiendas para que las primeras personas en registrarse pudieran confirmar a las de afuera la mentira de discurso que se les estaba prometiendo. En cuanto al agua y a la comida, que parecían afirmaciones obligatorias de cumplir, pues tampoco. No hay agua corriente en el campo y solo una vez al día, a las 7 de la tarde, por supuesto después de horas de cola para no variar, cada persona obtiene una botella de agua y una ración de comida. Una. Al 24 de septiembre todavía no han retomado los procesos de petición de asilo. No solo su promesa de agilizarlo y dar respuestas positivas es mentira, sino que no se están ni respetando las fechas de quien tenía entrevista esta semana, ni se están dando los resultados a la gente que hizo la entrevista antes del incendio. Si volvemos un segundo a los datos iniciales, comentaba que 9.000 personas ingresaron al campo. En el momento del incendio, en Moria había 12.000. Se han perdido 3.000 personas. 3.000 personas, aparentemente en paraje desconocido. Nadie ha reportado sobre ellas, nadie las ha visto nunca más. También, en la misma noche del incendio, hubo varias llegadas a la isla, 340 personas. Fueron conducidas a Megala Terma, en el campo de cuarentena del norte. Tampoco se sabe más noticias de ellas. Además, hoy recibimos la noticia que el ministro de Inmigración ha decidido, en medio de todo este caos, ordenar el cierre de Pikpa, el tercer campo de refugiados de Lesbos, donde vivían los casos más vulnerables y con necesidades de atención médicas y psicológicas especiales. Mientras tanto, en Europa, plantean seriamente deshacer el Tratado de Dublín, tratado que obligaba a las personas en movimiento a permanecer al primer país donde llegaban para hacer la demanda de asilo, impidiendo así toda la movilidad en Europa y concentrando las demandantes de asilo siempre en los mismos países escudos de Europa. Noticia que podría parecer buena si no fuera porque la estrategia que se plantea es impedir su entrada a Europa mediante pushbacks y otras prácticas violentas y asesinas y mediante pactos y tratados con terceros países como el que se tiene con Turquía. En resumen, el asesinato frenético de Europa sigue con todas sus fuerzas. Una vez más, gracias por vuestro tiempo y por formar parte de la resistencia. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hola compañeras, buenos días. Una semana más, desde aquí, desde Bosnia. La Unión Europea sigue humillando, maltratando e invisibilizando a estas personas que lo único que buscan es una nueva vida. Y sin más, paso a relataros lo que las compañeras de Bihać nos quieren transmitir esta semana. Ahora que No Name Kitchen está más establecida en Bihać, cada vez entramos en contacto con más gente. Cada día recibimos entre 40 y 50 mensajes por nuestra hotline de Messenger de personas que nos piden comida, ropa, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir y zapatos. Siempre zapatos. La policía croata roba y quema los zapatos de las personas durante las devoluciones en caliente, así que todos necesitan zapatos. La foto que acompaña este audio es una que nos envió un grupo que comparte sandalias de plástico rotas y desparejadas. Les tuvimos que decir que lo sentíamos mucho, pero que no tenemos zapatos. Hay miles de personas en los alrededores de Bihać y cada una de ellas ha sido víctima de devoluciones en caliente repetidas veces. Y eso son muchos zapatos. Algunas personas que nos contactan no necesitan nada material.
Solo quieren hablar con nosotras y contarnos sus noticias. Un amigo nos dijo que volvía a Serbia. Los días y las noches ya son más frías aquí y el invierno será brutal. Dormir al raso pasará de ser una situación incómoda a ser una situación muy peligrosa. Un campo serbio es un lugar mucho mejor en donde esperar a que el clima mejore. Pero eso significa más tiempo perdido, más meses en esta tierra en el limbo. Otro amigo nos llamó desde París, después de conseguir hacer el game, llegó a Francia y lleva allí un mes. Estaba muy contento de poder explicarnos que había llegado. Sin embargo, todavía está esperando solicitar asilo y nos envió fotografías de las hileras de tiendas que se apiñan bajo el puente. Afortunadamente, otro amigo nos llamó por videollamada, también desde Francia. Esta vez más avanzado en el proceso y estaba en un bonito hostal. Se lo veía muy diferente a cuando lo vimos la última vez en Serbia. Limpio, elegante y contento. El pasado fin de semana se nos unió un periodista y un fotógrafo de Sarajevo. Se interesaron mucho por el trabajo del Anonymous Kitchen y por las personas a las que hemos conocido. Mucha gente aquí tiene muchas ganas de compartir sus historias con alguien que quiera escuchar y pueda difundir lo que está pasando. Pasamos un rato relajado y agradable en el parque con algunos de los chicos que duermen en el squat aquí cerca. Muchos estaban muy contentos de poder charlar y los que no tenían ganas de hacerlo, pues estaban muy contentos de sentarse a escuchar y mirar. A veces son las interacciones sin palabras las que tienen más fuerza. Sentarse en el suelo junto a nuestros amigos es un recuerdo que nos acompañará siempre. La distribución de paquetes de comida continúa siendo nuestra principal actividad. Ayer vino un hombre al sitio donde hacíamos la distribución y nos dijo que él y su grupo llevaban 3 días sin comer desde que fueron devueltos ilegalmente. Siempre intentamos que haya tantas bolsas de comida como peticiones que recibimos, pero a veces las personas no lo tienen fácil para encontrarnos. Por suerte para este hombre, alguien no había podido venir debido a problemas con la policía y le pudimos dar algo de comida. Cada día, sin excepción, hemos conseguido ayudar a 210 personas. Y bueno, compañeras, estos son los comentarios de nuestras compañeras de Bihać. Una semana más seguiremos aquí y otra, intentando mejorar la situación de todas estas personas que, como siempre decimos, lo único que buscan es tener una vida. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Hola, buenas. Soy Bárbara Bécares y os hablo desde el Anonymous Kitchen. Os voy a contar cómo han estado las novedades estos días en Velika Kladuša, en el norte de Bosnia. Ya se acerca el invierno, que es una época tremendamente terrible. Las noches empiezan a ser muy frías. Una cosa que tiene el clima de Bosnia es que es muy extremo, que un día te puede hacer mucho calor, el verano es muy caluroso, pero al día siguiente te puede caer una tormenta inmensa y las noches se puede poner muy frío de repente y el clima tan extremo que hay en Bosnia no deja un respiro a las personas. Como ya hablamos en las últimas semanas, según la regulación del cantón de Unasana, que es donde está ubicado Velika Kladuša, no se puede entrar nuevas personas en los campos, aunque los campos estén por debajo de su capacidad, y las personas están obligadas a vivir en la calle. Pero la policía los persigue cuando los encuentra en lugares, digamos, visibles, entonces habrá 1000 y pico personas durmiendo en bosques escondidas. Con el clima que os estoy contando y personas durmiendo en bosques, os podéis imaginar cómo está el panorama. No hay tiendas de dormir, tiendas de campaña suficientes para distribuir, entonces muchas personas han comprado plásticos negros, que es más barato, y con palos que van sacando de árboles, están creándose así sus refugios. También pasa que, aunque la policía no quiere, siempre está molestando cuando hay grandes grupos de personas que están en los mismos lugares. Al final, pues digamos que a muchas personas, como nos pasaría a cualquiera de nosotras, les da miedo, ¿no?, aislarse, irse con 2 o 3 más a un sitio apartado del bosque a dormir solos, ¿no?
Entonces acaban creando se han creado diversos puntos donde hay bastantes personas, como acá hay un sitio donde hay unas 300, hay una fábrica donde habrá unas 200 y pico, y así se han creado otra vez estos asentamientos donde mucha gente está junta. La policía anda por ahí rondando, pero por ahora no les ha quemado nada, como sí ha hecho en el pasado muchas veces y como ha hecho hace unos días en Bihać, que ha quemado muchas pertenencias de las personas. Por ahora aquí no han quemado nada, pero bueno, eso podría pasar en cualquier momento, es el miedo de siempre. Nuestra estrategia de Common Kitchen para repartir la ropa, sabéis que hay que hacerlo siempre a escondidas, ¿no? Porque tampoco se permite la ayuda humanitaria. Y la estrategia para repartir la ropa se hacía, tenemos un chat donde la gente pide para comer, entonces ahí se les da un cupón y con ese cupón pueden ir a un par de supermercados a comprar su comida. Pues también ahí pueden pedir, en ese chat, pueden pedir lo que necesitan de ropa. Entonces se hacía una lista de las cosas, se decía a un grupo de gente, vale, pues que uno o dos de vosotros venga a tal hora a tal sitio y os llevamos una bolsa con todo lo que necesitáis. Pero claro, el sistema no es muy eficiente teniendo en cuenta que hay muchísima gente por la calle y somos pocos voluntarios. Entonces esta semana lo que se ha hecho ha sido, por ejemplo, agarrar un día uno de los puntos clave y llegar allí y llevar 200 jerseys de invierno, porque afortunadamente ahora tenemos ropa. Ahora ya veremos qué va a pasar pronto, porque otro problema que estamos teniendo es la gente, algo que ya hemos hablado mucho, la gente no tiene acceso a agua limpia, porque les han cortado agua de fuentes, porque como la gente cuando camina por las calles de las ciudades se les puede golpear o los llevan a sitios apartados, así. Entonces el único acceso a agua es un río que ya está muy sucio. Y a nosotros nos gustaría poder tomar de vuelta la ropa sucia de la gente y poder lavarla y poder redistribuirla de nuevo. Primero porque la limpieza, ¿no? La higiene es básica para mantener la salud de las personas, tanto la salud de la piel como otras enfermedades, pero la gente tiene mucho frío, ya empieza a tener mucho frío por las noches y quieren tener lo que ya tienen más lo que les damos, lo que es lógico también. Entonces ahora mismo tenemos ropa, pero tenemos miedo que pronto nos vayamos a quedar otra vez sin material de invierno suficiente. Entonces un día agarramos un lugar y en ese lugar nos vamos y se reparten hay, por ejemplo, 120, 200 jerseys, otro día se va a otro sitio y así. Entonces por lo menos sabemos que la gente está abrigada y pasa las noches más cómodas, porque el frío por la noche es terrible y la humedad tan inmensa que hay en Kladuša. Un miedo que nos da es que, claro, otra vez ya vemos que están creciendo los casos de coronavirus en el mundo, de refugiados, que haya casos entre personas refugiadas no se sabe nada todavía, tampoco tienen ningún acceso a la sanidad, entonces es muy difícil saberlo. Pero el miedo que nos da es que acaben cerrando en algún momento fronteras y que todo lo que estamos organizando para poder llevar como distribuciones se quede fuera del país y no tengamos para distribuir en invierno. Entonces hay cosas como los sacos de dormir fuertes que los estamos guardando para más adelante, porque ahora mismo un saco de dormir ayuda a que una persona se mantenga cómoda, pero en el invierno un saco de dormir salva vidas, porque en invierno en Bosnia pueden llegar a los menos 20 grados. Es muy, muy fuerte el frío que hace y el panorama se presenta como que la gente no va a tener refugio en invierno y van a seguir durmiendo en los bosques. Y además en esto que hablamos de la posibilidad de que nos falte ropa, hay una práctica que se sigue haciendo por parte de la policía croata ya desde el pasado año, que es que cuando deportan a las personas les queman sus pertenencias, entonces te llevan las personas sin nada, muchas veces incluso en ropa interior, que eso ya es vergonzoso, y entonces las personas tienen que caminar en ropa interior por núcleos urbanos hasta conseguir ropa. Terrible, nos dicen que pasan muchísima vergüenza obviamente y llegan con poca ropa, llegan sin nada y hay que distribuir más, y eso es siempre como una forma de que vamos acabando los recursos. Como siempre digo, claro, nos escucháis aquí desde España, está un poco lejos de Bosnia, pero sería maravilloso siempre si la gente que se pueda organizar y traernos furgonetas con ropa práctica, útil, bonita, porque a los chicos les gusta vestirse bien a pesar de todo, y cómoda y oscura y de tallas pequeñas. Si conocéis gente que viva por el centro de Europa y tienen mucha ropa, nos lo contáis. Un abrazo grande y hasta la semana próxima.